Recordemos que estamos viendo el libro de los Salmos, ¿verdad? Doy gracias a Dios, hermanos, porque por la gracia y la misericordia del Señor es que me ponen en estos lugares de honor. Yo reconozco que no es por mí, es por la gracia, la dicha y la misericordia del Señor, que me ha mirado con amor y con agrado. Así que les invito a que leamos solamente los versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cierren sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora te doy gracias por este día que tú nos das, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque tenemos libertad en ti para venir a darte gloria, a darte honra, a levantar tu nombre, a exaltarte, Señor. Creemos que hemos sido hechos libres en ti, Señor, a través del sacrificio hermoso que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, al morir por cada uno de nosotros. Tú eres bueno, que en este día tú hables a nuestras vidas, sigas redarguyendo, sigas transformándonos, Señor, y que salgamos renovados con una mente nueva y un corazón dispuesto a conocerte cada día más. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Les invito a que se sienten, hermanos. Y quiero contarles una pequeña historia. En un reino muy lejano existía un rey Pepino. Y este rey Pepino le gustaba tomar baños en tina y siempre estaba junto a su patito de hule. Él amaba mucho a sus patitos de hule. Entonces él era muy rico y tenía un almacén lleno de patitos de hule, porque era un rey y era muy rico. Pero un día, mientras estaba preparando para tomar un baño, vio a lo lejos que en una de las casas cercanas había un pequeño espárrago llamado Junior Espárrago. Y iba a tomar un baño el pequeño espárrago. Entonces vio el rey que el espárrago tenía un patito de hule en su tinita, una pequeña tinita pobre con poquita agua. Y entonces el rey Pepino lo vio y le pareció el patito de hule más bonito de todo el mundo. Le pareció tan bonito y los suyos le parecieron tan feos que decidió robarle su patito al espárrago. Así que lo que hizo fue ordenarle a uno de sus generales que le quitara el patito y que viera la forma de cómo deshacerse del espárrago. Al final robaron el patito y mandaron al pequeño espárrago a una guerra de pasteles. ¿Esta historia les suena, hermanos? ¿A qué historia les suena? La historia de David, ¿verdad? Bueno, en el Salmo 32 se cree que este salmo fue escrito junto con el Salmo 51 después de haber sido confrontado David por su pecado. David es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, pero esto no quitó o no eximió a David de que pecara, ¿verdad? Entonces cuando David escribe este salmo, vamos a ver qué es lo que pasa en su vida, qué es lo que pasa. Y lo que nos enseña, vamos a aprender cómo él logró ser completamente libre en Dios, tener libertad absoluta en Dios. Y ya leímos los primeros 2 capítulos. Y en estos versículos, los primeros 2 versículos nos enseñan sobre la libertad del perdón. Primero David encuentra en Dios libertad a través del perdón. La neurociencia que se ha encargado de estudiar el cerebro, haciendo investigaciones encontró que cuando nosotros no perdonamos y no recibimos perdón, nuestra vida se llena de muchas cosas, entre ellas de ansiedad, de enojo, puede haber algunas, podemos empezar a responder de manera agresiva con el paso del tiempo, cuando nosotros tenemos experiencias negativas que no hemos resuelto. Entonces, la ciencia ha demostrado que el no perdonar y el no recibir perdón afecta nuestra vida integral. Una doctora de estas que investigó sobre la neurociencia del perdón dice que el perdón ayuda
a desactivar o a reducir la activación constante del sistema nervioso simpático, lo que nos ayuda a estar tranquilos, lo que contribuye a disminuir el estrés, mejora la regulación emocional y prevenir daños físicos y psicológicos. Yo creo que todos aquí alguna vez nos hemos enojado con alguien, ¿verdad? O alguien se ha enojado con nosotros. ¿Y qué pasa en nuestra mente? Todo el tiempo estamos pensando, ¿qué le hice? ¿Por qué se enojó conmigo? O si yo fui la persona que me enojó, claro, es que sí, no debió hacerme eso. Y todo el tiempo nuestra mente está pensando quizá en cómo vengarnos, en cómo nosotros resolveremos el problema de manera no buena. Entonces nuestra mente se llena simplemente de eso. Pero David aquí nos dice que el perdón de la transgresión y el pecado nos hace libres. Porque dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Si recuerdan, cuando empezamos a ver salmos, el primer salmo que vimos fue el Salmo 1, el pastor Natanael fue quien expuso el salmo y nos enseñó sobre lo que significa ser bienaventurado. Y significa que una persona está llena de dicha, satisfacción y felicidad que es experimentada a través de la bendición de Dios. Entonces David comienza diciendo, una persona bienaventurada es aquella que ha experimentado el perdón de sus transgresiones. Transgresión significa falta, infringir una ley, una iniquidad o una maldad. Y no solo su pecado, el pecado de David muestra que ha sido perdonado, sino después el versículo 1 dice, y ha sido cubierto su pecado. Cubrir significa que Dios toma el pecado y lo pone lejos de la vista, o pues lo que hacemos, ¿no? Cubrir, lo tapamos, no se ve más. Esta es el significado un poco básico acerca de lo que es la expiación, lo que Cristo hizo al morir en la cruz del Calvario. Su sangre expía nuestros pecados, los cubre, los tapa y los aleja de su vista. Entonces David ha encontrado el perdón de la transgresión y su pecado, y por eso él confiesa que él es bienaventurado, es feliz, es dichoso, obtuvo esa felicidad. Otra cosa que nos enseña el versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. El perdón, la libertad, la encontramos en que Dios no nos culpa. Nosotros como personas, como humanos, tendemos a, como les dije hace rato, estar siempre pensando o trayendo a memoria las cosas viejas, las cosas malas, que si yo me peleé con mi hermana Berito me hizo algo por ahí. Pero después, pues, la predicación que habló sobre perdonar y que si no perdonamos, Dios no nos perdona. Y entonces mi hermana Berito y yo nos ponemos a cuentas y nos perdonamos. Pero por ahí en unos meses más, mi hermana Berito me vuelve a hacer una cara o algo. Y yo, claro, sí, mi hermana Berito siempre me hace caras, como la otra vez que también me contestó mal. Entonces volvemos a traer de regreso las cosas malas. Pero lo que Dios hace con nuestros pecados es que ahora Él los cubre y no vuelve a recordarlos. Hay una palabra que utiliza para culpa, y significa que Dios no vuelve a pensar en los pecados. Dios no vuelve a tomar en cuenta, ni los vuelve a considerar, no los vuelve a traer hacia Él. Cuando el Señor perdona el pecado, no solamente los oculta, los quita de Él, sino que también elimina la culpa de los antecedentes. O sea, todo lo demás ya no va a haber culpa, ya no nos va a dar el castigo, a recibir. Claro que hay consecuencias que pues en nuestra vida vuelven a estar, ¿verdad? Quizá cometimos errores y que dañaron nuestro cuerpo y pues para ahí ya no podemos quitarlos. Pero el Señor cuando perdona absolutamente como nosotros no podemos. Él se olvida de todo. Él se olvida de todas las cosas que nosotros hemos hecho. Y no toma tiempo para recordar nuestras maldades. Si podemos buscar en nuestras Biblias el libro del profeta Miqueas, él nos habla acerca de cómo el Señor perdona, porque
Su pueblo le falló muchas veces, muchas veces al Señor. Y aún así el Señor, cuando ellos se arrepienten, cuando ellos le buscan de corazón, el Señor les perdona. Miqueas capítulo 7, versículos 8 y 19. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Y Miqueas le dice al Señor, ¿ya lo tienen, hermanos? Miqueas le dice al Señor: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué hermosa la forma en cómo el Señor perdona, ¿verdad? No solo los cubre y los deja por ahí. Dice que los sepulta. Y para sepultar hay que cavar muy hondo, ¿verdad? Y los mares, la profundidad de los mares es tan grande que ni siquiera el humano ha podido llegar. Entonces imagínense el perdón que el Señor ofrece. Tan grande, tan amplio. No los vuelve a recordar, los echa lejos, los sepulta, los cubre. Entonces una persona es realmente bienaventurada cuando somos perdonados por Dios de nuestros pecados y nuestras transgresiones, y Dios jamás vuelve a señalarlos. Isaías 43, 25 dice: Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El amor de Dios es tan grande. Por su amor es que nos perdona, por su misericordia. Entonces el arrepentimiento genuino, el corazón realmente sincero, es lo que harán que Dios en su amor y en su misericordia no vuelva jamás a mirar nuestras maldades, pero solamente un corazón realmente arrepentido. Los siguientes versículos del Salmo 32, el versículo 3, nos enseña que, el 3 y 4, nos enseña que David también encontró no solamente libertad a través del perdón que Dios le ofreció, sino que encontró perdón a través de la confesión. ¿Qué tipo de confesión? No confesión positiva, no confesión de yo tomo, yo arrebato, yo decreto. Esa confesión no. Dice el versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. El 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Esos primeros dos versículos nos muestran que ocultar la verdad nos aleja de la libertad. Este salmo, el Salmo 32 y otros 6 salmos, son conocidos como salmos penitenciales. ¿Por qué son penitenciales? Bueno, penitencial significa que en estos tipos de salmos va a predominar un sentimiento de conciencia de pecado. El salmista va a ser consciente de su pecado, de lo que ha fallado, de lo que ha hecho mal. Y de contrición, va a tener un arrepentimiento profundo por haber cometido pecado. Y también vamos a encontrar que David va a mostrar algunas llamadas de misericordia a Dios. Porque aunque David sabe que Dios es un Dios justo y que castiga el pecado, también sabe que Dios es un Dios misericordioso y lleno de amor. Entonces, David nos dice en el versículo 3 y 4 que él había ocultado su pecado. También la ciencia ha demostrado que ocultar secretos o ocultar, alguna cosita por ahí, a nosotros como personas se vuelve una carga pesada. ¿Alguno de ustedes ha guardado un secreto? Pero un secreto fuerte, un secreto pesado. ¿Qué sienten? ¿No se siente carga? Si es algún pecado, algo que está mal,
siempre estar pensando, rayos, me van a descubrir, quizá esa persona ya se dio cuenta, quizá me voy a meter en problemas. También nuestra mente siempre se llena de todo ese tipo de pensamientos, se convierte en una carga pesada para nosotros. Y la culpa también aísla a las personas, como puedo llegar a decir algo, pueden darse cuenta, entonces mejor me alejo de las personas, me aíslo, no estoy con nadie. Entonces comienza la ansiedad, todo el tiempo estar pensando cómo poder resolverlo, las consecuencias que voy a tener. Y después pudiera llegar a haber depresión. Ya me aislé, ya entré en ansiedad, ya no tengo ganas de comer, es mejor morirme a que me descubran. Entonces comenzamos o pueden llegar a entrar depresión en nosotros. Y esto puede generar estrés crónico en el cuerpo y también puede llegar a afectar nuestro cuerpo físicamente, con tensión muscular, duele el cuerpo. Y algunos médicos llegan a decir que pueden causar artritis en los huesos u osteoporosis por el desgaste, porque nuestro cuerpo no está bien físicamente, entonces nuestro cuerpo deja de producir esas hormonas para que nuestros huesitos estén fuertes, entonces nuestros huesos comienzan a debilitarse. Y si lo vemos, es exactamente lo que David estaba pasando y atravesando. David menciona que sus huesos comienzan a envejecerse, comienzan a dolerle. Dice que sentía que era como si le trituraran los huesos. Guardar el secreto, porque no fue nada más un pecado chiquito. Primero tomó a la mujer de alguien más, después mandó a matar al hombre, después se quedó con una bola de un pecado, trajo otro y la bola se hizo grande, ¿verdad? El secreto que David guardaba era muy grande. Sí lo sabía su oficial, quizá algunos de los que servían a David en el templo, pero David creía que podía ocultarlo del Señor. Entonces David estaba guardando un pecado. También el versículo 4 dice que él gemía de noche y de día, que la mano del Señor se había grabado sobre él. Era lo que él sentía. Y quizá no era que el Señor le haya mandado castigo en ese momento, pero él solito se aisló del Señor. Quizá ya no sentía su presencia. Entonces dice que su verdor se volvió en sequedales de verano. El gran David, el varón que dirigía a los ejércitos de Israel, que dirigía grandes tropas, ejércitos, el hombre fuerte de guerra que luchó contra un gigante, que luchó contra los filisteos, ahora se estaba quedando sin fuerzas. Ahora todo lo que él tenía era cansancio y fatiga. Y todo esto a consecuencia de encubrir a Dios su pecado. Él solito se encerró en la cárcel de su pecado. ¿Alguno de nosotros nos ha pasado eso? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos nosotros, si estamos aquí es por la gracia del Señor, pero primero tuvimos que venir a Él. Entonces, ocultar el pecado lo que hace es alejarnos de la libertad. Los versículos siguientes, ¿qué dicen? El versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué pasó? Que tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y hermanos, no es que David se haya compungido, porque pues ya había pasado bastante tiempo estando en esa condición, con dolor de cuerpo y sufriendo, sino que fue hasta que un profeta fue enviado a él y le declara, ¿verdad?, su pecado. Entonces él dice, bueno, ya vi que no lo puedo ocultar más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a confesar mi pecado. Dios ya lo sabe, pero yo voy a confesárselo. Es difícil ocultar el pecado delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios omnisciente, o sea, todo lo ve. El Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios está siempre con sus ojos a los justos. Pero también en el libro de Proverbios
encontramos en el capítulo 15, versículo 3, que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, nosotros no podemos ocultar nada de los ojos del Señor. Por alguna extraña razón, creemos que sí, y muchas veces nos llegamos a confesarnos en el momento la maldad que hemos cometido. Pero hay algo bien hermoso que el Señor nos muestra, que Él espera pacientemente nuestras confesiones. El Señor esperó por mucho tiempo que David se confesara. Bueno, quizá algunos meses, algunos días, pero el Señor fue paciente. Como vio que David no se animaba, entonces le muestra, ¿verdad? Esto es lo que tú cometiste, este es tu pecado. Y entonces David viene y se arrepiente. Segunda de Pedro 3:9 nos dice que el Señor es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Y Él guió a David para que él pudiera arrepentirse. El este salmo que estamos leyendo, en el versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No, encubrir y cubrir son sinónimos, ¿verdad? David se da cuenta que él solito no puede ocultar su pecado. Pero en el versículo 1 nos dice: el que me ha perdonado ha encubierto mi pecado, ha encubierto mi maldad. Qué hermoso es que el Salmo capítulo 1 y el Salmo capítulo 32 nos muestran. El Salmo 1 nos muestra que es dichoso, bienaventurado, alegre, feliz el justo, el que cumple, el que se mantiene correcto, el que se aleja de las cosas malas. Pero también es bienaventurado el pecador que ha sido perdonado por Dios. Es hermoso la palabra del Señor, como Él nos da esta dicha, esa alegría cuando nosotros recibimos su perdón. Podemos encontrar también muchas otras ocasiones en las que hombres quisieron ocultar su pecado. No sé si recuerdan la historia de Jonás. Jonás dice que recibió palabra del Señor para que fuera a predicar a Nínive. Pero a Jonás se le hizo muy fácil decir: yo no quiero. Y dice que cuando él se fue, él trató de huir de la presencia de Jehová y tomó un barco para irse a Tarsis. ¿Era posible eso, hermanos, ocultarse de la presencia de Jehová? Dice los salmos que si subimos a los cielos, ahí está Él. Si descendemos al Seol, ahí está Él. Si tomamos las alas del alba, ahí está Él. No hay lugar en donde podamos ocultarnos de su presencia. Pero a veces como humanos creemos que podemos hacerlo. Bueno, David experimenta la gran liberación a través de su confesión. Y ahora lo que hace es invitarnos a los demás, invitar a los que estaban a su alrededor. Y ahora es un salmo que también nos invita a buscar a Dios mientras aún hay tiempo. Dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. El libro del profeta Isaías, vamos a buscar Isaías 55, versículos 6 al 8. ¿Qué nos dice? Isaías 55, versículos 6 al 8. Dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué? Misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Busquemos al Señor. David encontró en él, al confesar su maldad, encontró perdón y misericordia. Isaías también nos dice: busquen al Señor.
Él es grande en misericordia, Él nos perdonará. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, porque también el Señor habla y amonesta y nos reprende y nos dice, hermanos, así como al pueblo de Israel. Cuando estaba yo viendo, me acuerdo de mis clases, estábamos viendo los profetas y el Señor mandaba profeta tras profeta, profeta tras profeta. Pueblo, arrepiéntanse, pueblo, viene gran calamidad, pueblo, yo los voy a perdonar si se arrepienten. Y el pueblo no se arrepintió. ¿Y qué pasó? Vino gran calamidad sobre el pueblo. Pero el Señor es amplio en perdonar, el Señor es lento para la ira, es grande en misericordia. Pero nosotros no queremos buscar el perdón del Señor. Y ahora también la confesión de pecados trae libertad sobre toda enfermedad y también trae protección. Dice igual el versículo 6, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Cuando David se confesó, la carga se quitó, su cuerpo quizás sanó y ahora creía firmemente que Dios sería su protección, su refugio, y aun cuando vinieran muchas otras cosas más, él estaría seguro en él. Y vamos a ver los siguientes versículos también. ¿Qué dicen? Versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros rectos de corazón. Estos versículos nos muestran que David encontró perdón también, libertad en la guía divina. En el camino a seguir nos llevará siempre a la libertad. David pudo entender que en su propio consejo, en decir, bueno, si no le digo al Señor lo que pasó, pues Él no se va a dar cuenta. Y si no se da cuenta, pues no va a pasar nada. Y David cayó por mucho tiempo. Después de un tiempo se dio cuenta que su propio consejo él mismo, pues solamente le iba a traer sufrimiento, dolor y lo iba a mantener cautivo. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El versículo que leímos, el 8, es como si Dios mismo hablara y le dice a David, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Esto debe traernos confianza, hermanos, que nosotros no vamos a caminar solos. Es el mismo Señor el que nos muestra y nos dice, yo voy a tener mis ojos sobre ti. Yo te voy a enseñar el camino por donde tú debes conducirte para que tú sigas teniendo libertad. Es el mismo el que nos conducirá por el camino correcto. Siguiendo sus mandamientos, siempre andaremos en libertad. Y por alguna razón, sus mandamientos se nos hacen gravosos, aunque dice Jesús en el Nuevo Testamento, en esto se resume toda la ley. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero qué difícil se nos hace simplemente cumplir esas dos cosas, ¿verdad? No podemos amar a Dios completamente, porque a veces deseamos, ay Señor, sí, te doy todo, pero esta área, todavía no. Sí, voy a amar a mi prójimo, pero pues nada más a los que me caen bien. Entonces, a veces seguir los caminos del Señor nos cuesta. Pero debemos aprender a depositar nuestra vida, nuestra confianza en el Señor y dejar que Él sea el que nos conduzca.
los caminos del Señor, los mandamientos, son buenos, son correctos, son agradables para Él. El Salmo 128, vamos a buscar, si no yo se los leo. El Salmo 128, capítulo 1, dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que le reverencia, que anda en sus caminos. También el Salmo 19 nos muestra, no lo vamos a leer todo, pero el Salmo 119 nos muestra que es bueno, que es agradable andar en sus caminos, en su ley, en deleitarnos en ellos. Con que limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, una lámpara que nos guía, nos alumbra el camino, ¿verdad? Los proverbios también son una buena guía que nosotros podemos seguir para andar en los caminos del Señor. Y algo que les digo, hermanos, yo me acuerdo de mis clases, apenas vi profetas. Entonces estábamos viendo el libro de Oseas, del profeta Oseas, y Oseas 14:9 dice: porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Los caminos que el Señor ya nos ha marcado, Él ya los marcó, Él ya los puso. Simplemente nosotros debemos aprender a caminar en ellos. Dejar que el Señor nos guíe. También David encontró que el seguir el camino del Señor nos va a mantener siempre en la libertad. Y la libertad del Señor nos hace vivir rodeados de su misericordia. Recordamos la predicación del misionero Fernando Flores, que él nos hablaba de la misericordia, ¿verdad? Nos decía que su misericordia es ese amor inmenso, grande, amplio, ancho, que no tiene límites, del norte a sur, del este al oeste, que es profundo, que es grande, que nos decía que Dios nos ama más de lo que nos aman nuestros papás, de lo que nos puede amar nuestros amigos, ¿verdad? El amor de Dios es grande, es inmenso. David antes estuvo envuelto en mucho dolor y mucho sufrimiento, pero cuando David experimentó la libertad del perdón, pudo entender esa gran misericordia de Dios. Y esto debería traer alegría en Dios, porque el Dios santo y justo, recordemos la palabra del Señor dice que Él es tan santo que el pecador no puede estar delante de su presencia. Él es justo y da el pago conforme a nuestras maldades, ¿verdad? Él castiga la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Pero también Él ofrece el perdón y nos da perdón. Nuestra boca debe aprender a estar llena de alabanza. Él nos ha rodeado de cánticos de libertad, como también nos decía el Salmo. Debemos aprender estos salmos, estos cantos, estas alabanzas y entonarlas con todo el corazón de cuán grandes cosas ha hecho el Señor por cada uno de nosotros. ¿Cuántos aquí han encontrado como David la bendición de ser bienaventurados por el perdón que Jesús nos ofrece? ¿Cuántos han confesado aquí sus pecados delante del Señor? Y la carga pesada se ha ido, ¿verdad? ¿Y cuántos estamos, si no andando en la guía divina, en la libertad de la guía divina, tratando de buscar la libertad a través de la guianza del Señor? Ay, ya no oigo amén. Pues tratemos, hermanos, tratemos de andar en la guía divina del Señor. David confiesa cuán feliz es por saberse perdonado. Ahora ya no está en las ataduras del pecado. Ahora es libre. Después de haber experimentado en su propia vida las consecuencias de las cadenas del pecado, al querer tratar de encubrir, de ocultar su pecado delante de Dios, aunque Él conoce lo más profundo de los corazones, pero el arrepentimiento genuino y el cambio evidente en la vida de David y el dejarse conducir por Dios lo ha llevado a obtener, como lo dijimos al principio, el título de el hombre conforme al corazón de Dios.
Y lo más hermoso de lo que nos muestra este salmo es que la misericordia de Dios es grande para aquellos que le buscan y se arrepienten con sinceridad. Y debemos nosotros llevar esta palabra y este mensaje a los demás, porque ustedes ya me dijeron que son bienaventurados por ser libres en Dios, ¿verdad? Pero quizá aquí hay alguien que aún no ha confesado sus pecados, que muchas veces hemos dicho, es que no me siento preparado. Apenas mi papá está enseñándole a alguien y esa persona le dijo, es que yo me siento tan pecador para buscar de Dios que mejor no lo busco. Y quizá a veces como cristianos, viniendo a la iglesia, a veces también llegamos a tener esos pensamientos. Es que soy tan pecador, le fallo tanto al Señor. Digo que voy a leer mi Biblia todos los días y al siguiente día no lo hago y prefiero estar en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, haciendo otras cosas, no buscando su palabra. Ahora sí me voy a proponer orar todos los días, por la mañana, por la noche, tener mis devocionales. Lo hacemos 1 o 2 días y a los siguientes, pues hoy estoy muy cansado. Entonces, no estamos haciendo o creemos que no estamos haciendo lo suficiente para el Señor. Lo que pasa es que no debemos hacerlo para el Señor. Debemos hacerlo con el Señor. Que el Señor sea el que esté ahí con nosotros. Diría la pastora Merari, algo que me ha gustado que ella nos enseña. Si vamos a orar, es porque vamos a buscar que el Señor hable a nuestras vidas, conocer a Dios a través de la oración. Si voy a leer mi Biblia es porque quiero conocer a Dios, que Él me hable, que Él transforme. Pero si yo oro, yo ayuno, yo vengo a la iglesia, yo alabo, pero no estoy conociendo a Dios, pues no sirve de nada, ¿verdad? Pero si no lo hemos hecho, hermanos, eso no quiere decir que el Señor no siga siendo grande en misericordia. El que hayamos pecado no quiere decir que Dios no siga siendo amplio en perdonar, ni que Él siga esperando que nosotros nos arrepintamos y le busquemos. Así que si usted siente que le ha fallado mucho al Señor, qué bueno que lo sienta, porque eso quiere decir que el Espíritu Santo sigue trayendo convicción de pecado a su vida. Pero si usted no se arrepiente, va a seguir cargando como David esa culpa. Libérese, hermano, al confesar ante la presencia del Dios todas las cosas que aún nos faltan y aprendamos como David a vivir bajo la dirección de Dios. Su gracia es mayor. Nuestros pecados son muchos, pero dice que Él nos limpia y nos lava y nos deja limpios como la lana, como la nieve, ¿verdad? Con su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, que Él ofreció por nosotros para cubrir nuestros pecados. Y hermano, si usted ya se arrepintió, si usted ya confesó, el Señor ya lo perdonó. ¿Cuántos son perdonados aquí? Entonces, tenemos libertad en Él y vamos a fallar, pues volvemos a venir ante el Señor y volvemos a pedir que Él siga trabajando en nuestras vidas, que una pequeña falla, un pequeño desliz no nos haga desistir de lo que el Señor tiene para nosotros. Sigamos adelante creyendo en que sus caminos son perfectos. Y hermanos, el Señor le decía a su pueblo, yo te he llamado tantas veces, te hablo y mientras más te hablo con amor, más te alejas. No seamos así. No nos alejemos del Señor. Cuando hagamos algo que esté mal, corramos ante el Señor para que Él nos perdone y que nosotros podamos hablarle a los demás. Ahora en medio de todas estas tragedias, no sabemos cuándo nos vuelva a tocar algún terremoto, pero hablemos, hermanos, del gran perdón que Cristo tiene antes de que venga alguna tragedia sobre nuestra nación también. Prediquemos y hablemos del Señor. Les invito a que si usted siente en su corazón el venir ante el altar,
y agradecerle por la libertad que le ha dado, hágalo, hermano, con el corazón dispuesto. Si usted quiere venir aquí, arrepentirse o pedir la guía del Señor, hágalo. Pero si usted quiere desde su lugar hacerlo también, hágalo, hermano. El lugar no es importante, lo que importa, lo que Cristo ve es la sinceridad que tenemos en el corazón para arrepentirnos. Así que clamemos al Señor en esta hora para que el Señor nos ayude a conocerle más, a amarle más, a buscar más de Él a pesar de todas las cosas. La presencia del Señor está aquí en este lugar. Él es Dios grande, Dios omnipotente, y Él está aquí esperando por cada uno de nosotros. Él desea un corazón sincero, un corazón dispuesto a conocerle, a buscarle cada día más, a amarle cada día más. Nuestras fallas pueden ser muchas, nuestras fallas pueden ser tal vez todos los días, tal vez sintamos que todos los días le fallamos al Señor y que prometí no volver a decir una mala palabra, prometí buscarlo más, prometí promesas y promesas que nosotros hacemos delante del Señor. Y pensamos que cuando le fallamos ya no hay más, ya le fallé tanto al Señor, Él ya se ha de haber cansado de mí. Pero el Señor siempre tiene su corazón, sus brazos dispuestos a perdonarnos, a volver a tenernos entre sus brazos, a volver a hacernos, cuando pecamos y ya hemos sido hijos suyos, el título de hijo no se ha ido, seguimos siendo hijos de Dios, pero Él desea que traigamos y vengamos con confesión delante de Él, nuestras faltas, nuestras fallas, todo lo que hemos hecho mal lo traigamos delante del Señor. Bendito Dios, gracias te damos porque tu muerte en la cruz, Señor, ha sido suficiente para nosotros. Porque el que tú hayas muerto en la cruz del Calvario nos ha traído perdón, nos ha traído libertad. Porque nuestros pecados, Señor, han sido cubiertos con tu sangre. Porque nuestros pecados han sido, Señor, lavados en la cruz. Tu sacrificio fue suficiente, Señor, y no solo eso, sino que tú tomas nuestros pecados y los arrojas